Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos otro día jueves acá a las 4 de la tarde en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos junto a Sebastián Avendaño. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Este programa es auspiciado Por por, Cáceres y por Avendaño. Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño, expertos en materia laboral. Así es. Nos pueden seguir como Cáceres y Avendaño en redes sociales, en Instagram. Por ahí también tenemos unos TikTok que se están haciendo virales de Sebastián. ¿Cuál es tu cuenta, Sebastián? Es Seba, tu abogado laboral. Estamos ahí en Instagram y también en TikTok. Exacto, Cáceres y Avendaño y Seba, tu abogado laboral. Y bueno, pueden contactarnos también vía WhatsApp, puede ser al WhatsApp de la radio, que Juanito va a dejar ahora en estos momentos ahí en la pantalla. Audios al más 569-63550152, o puede ser también a nuestro celular, puede ser el más 569-4285-4821. ¿Ya? ¿Qué tenemos para hoy día, Sebastián? ¿Qué tema vamos a estar conversando? Sí, generalmente estamos hablando de los trabajadores de empresas particulares. Estamos hablando del Código del Trabajo. Generalmente estamos abordando temas que son más recurrentes y que vemos en los tribunales laborales. En el ámbito privado. En el ámbito privado, sí, que se rigen por el Código del Trabajo, pero también hay una gran cantidad de trabajadores que trabajan y desempeñan funciones en organismos públicos, ya sea municipalidades, organismos del gobierno, hospitales, clínicas. Entonces tenemos varios aspectos que abordar con respecto a ellos. En particular vamos a hablar de los sumarios administrativos. El típico sumario, el sumario que busca aplicar una sanción administrativa a un funcionario porque incumplió o supuestamente incumplió alguna de sus deberes como funcionario de la administración del Estado. Así es, entonces el programa de hoy enfocado en los funcionarios públicos. Nos llegan hartas consultas acerca de estos temas, sobre todo porque Sebastián es bien experto en este tema. Yo tengo un diplomado nomás, eso sí, sepan disculpar, tengo un diplomado en la Chile sobre Derecho Administrativo y bueno, Sebastián tiene un magíster en la Católica, ¿no? Sí, bueno, hice un magíster hace prácticamente 8 años ya, y ahí aprendí mucho sobre esto y lo he ido aplicando a lo largo de nuestra carrera profesional en el Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño. Así es, así que nos llegan hartas consultas acerca de sumarios para los dos lados, gente que ha sufrido, ha sido víctima de alguna situación y que ha denunciado algo para que se abra un sumario administrativo o una investigación sumaria en contra de alguna persona, o viceversa, personas que han sido notificadas de que ellos están sumariados. Y ahí es cuando la gente se asusta harto y ahí nos consulta para ver cómo pueden defenderse, cuáles son las etapas del proceso y, lo más importante, qué les puede pasar. Claro. Yo creo que hay que partir con qué es un sumario administrativo porque se utiliza harto este concepto, pero la verdad es que puede que no se entienda bien qué es. Exacto. El sumario administrativo es el procedimiento a través del cual se conduce una investigación para determinar faltas, responsabilidades, irregularidades, incumplimientos que ha realizado un funcionario. ¿Ya? No se puede aplicar a cualquier persona, sino que necesariamente tiene como requisito que un organismo del Estado realice una función de investigación en contra de un determinado funcionario público. Exacto, y esto es siempre en el ámbito interno, esto es dentro de la misma institución, ¿cierto? A pesar de que hay un fiscal, que es la persona que investiga estos hechos, acá no hay que confundirse, no estamos hablando de los fiscales en el ámbito penal, estamos hablando siempre, cuando hablamos de sumarios administrativos o de investigaciones sumarias, de procedimientos internos, dentro de la institución, dentro del servicio, dentro de su empleador en el fondo, que son los que tienen que investigar cuando sucede algún tipo de hecho que pueda dar lugar a un sumario. Por ejemplo, Sebastián, ¿qué tipos de hechos podrían dar lugar a un sumario administrativo? Un sumario podría iniciarse por ejemplo, malversación de fondos, que es algo que generalmente vemos en la prensa. También podría ser porque por atrasos reiterados también podrían dar lugar a un sumario administrativo. Claro que sí. Actos de acoso laboral. La famosa ley Carín. La ley Carín da lugar a que se abra un procedimiento sumario. También eso está regulado, y también casos de acoso sexual. Claro, llevémoslo un poquito a la práctica.
Bueno, tenemos hartos casos que los vemos desde distintas áreas. Los vemos, por ejemplo, como enfermedades profesionales, o cuando no les renuevan el contrato, o directamente como sumario. Pero ahora, en estos momentos, me estoy acordando, por ejemplo, de un caso de una clienta que prestaba servicios como odontóloga y que sufrió acoso sexual por parte de otro funcionario de la misma institución. Ahí también se abrió un sumario. Un sumario administrativo. Exacto. Yo también hace un par de meses nos llegó un caso de una funcionaria, no vamos a dar nombre, obviamente aquí siempre resguardamos la identidad de nuestros clientes, que estaba ingresando al edificio donde desempeñaba sus funciones y compañeros de trabajo comenzaron a lanzar folletos al aire pidiendo su destitución. La verdad es que ella se sintió muy mal, recurrió a la mutualidad, se inició una investigación de puesto de trabajo, un estudio de puesto de trabajo, y se determinó que había una enfermedad profesional detrás. Claro. Y en contra de las personas que hicieron este atentado en contra de su honor, porque la verdad es que la difamaron, se inició un sumario administrativo que hasta la fecha está en curso porque esto ocurrió hace poquito. Claro. Ahora, aclarar que esto que tú mencionabas, de ir a la mutualidad, que puede ser ATS, Mutual, IST, a solicitar la declaración de una enfermedad profesional, esto se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, si es que yo tengo un contrato de trabajo, si es que yo estoy trabajando en el ámbito privado, puedo solicitar la declaración de una enfermedad profesional, pero si estoy en el ámbito público, ahí también tengo varias vías. Y una de esas vías es, además de ir a la mutualidad, como ya lo mencionábamos, es hacer esta denuncia que va a dar lugar a un sumario, ¿cierto? Podríamos decir las etapas del sumario para que las aclaremos, porque muchas veces la gente está sumariada, ese es el término que se utiliza, pero no saben en qué estado se encuentran. Claro. Entonces aquí les decimos a las personas que pueden iniciar un sumario y generalmente esto se va a hacer de forma escrita. Les va a llegar una notificación que hay una investigación en curso, ya se va a designar a un fiscal. Exacto, y aquí es lo que yo les mencionaba, que el fiscal no tiene nada que ver con el fiscal del Ministerio Público. Pero esto sí, no es una cuestión penal. Claro, si bien no son iguales, realizan funciones similares, que Claro. es de investigar. Ya, entonces el fiscal va a investigar y también se va a designar un secretario. Y esto tiene una característica particular. El fiscal va a ser un compañero de trabajo, no es cualquier persona, no es un ente externo, sino que probablemente sea un funcionario de la misma institución, pero tiene ciertos requisitos. ¿Cuáles son, Sebastián? Como, por ejemplo, que tiene que tener un rango mayor. Exacto. Eso es clave. No puede ser un igual o una persona que tenga un menor cargo. En el fondo lo que la ley busca es que la persona que actúa como fiscal sea una persona objetiva, sea una persona imparcial, que pueda realizar una investigación con resguardo de las garantías de los derechos constitucionales de ambos involucrados. Porque recordemos que tenemos una persona que ha hecho una denuncia, tenemos una posible víctima en el fondo, pero también tenemos una persona sumariada. Y es importante que la institución, por medio del fiscal, resguarde los derechos de ambos. Claro, un procedimiento justo y racional, el que se exige en el procedimiento administrativo, requiere de un fiscal objetivo, que analice la prueba de acuerdo a su mérito y no influenciado en razones más bien subjetivas, de amistad o intereses personales que podrían también estar involucrados. Es que claro, porque en el fondo es muy peligroso que se hagan mal las cosas, que alguna persona pueda, por ejemplo, terminar con la sanción más potente que va a ser la destitución, en circunstancias que no se ha llevado un procedimiento bajo los supuestos, digamos, de un procedimiento justo, un procedimiento racional, un procedimiento que sea garantista de los derechos de ambas partes. Sí, hay algo clave aquí con el tema del sumario. Muchas veces se piensa que el hecho de que hay un sumario en contra de una persona implica previamente que la persona es culpable. Y aquí se aplica lo mismo en materia penal. O sea, si a usted le dicen, oiga, usted robó, ¿quién tiene que probar que robó? Claro, el que lo está acusando es la persona obligada a probar que usted cometió un delito. Así la famosa ocurre. presunción de inocencia. Claro. Se presume que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Claro. Eso es en palabras sencillas y coloquiales. Sí, y el estándar de la prueba debiese ser alto, ¿ya? No puede ser basado en supuestos o en comentarios, tiene que haber yo pruebas pensé reales. que él me dijo, yo sentí. Eso. Yo creí, claro, me imaginé. Esas cosas tienden a ser más bien subjetivas. Sí. Y no es lo que busca un sumario, porque recordemos que acá es el empleador el que está teniendo que cumplir con esta obligación de resguardar, de investigar, y esto se tiene que hacer bien, esto no se hace así Sí. al lote. Entonces, el fiscal
se asigna un fiscal y recibe los antecedentes. Y lo primero que debería hacer el fiscal es revisar el mérito de la denuncia. ¿Ya? Entonces, si la denuncia tiene pies y cabeza, debiera darle curso. Pero si no hay mérito suficiente, no está bien formulada, lo que debiera hacer es no darle curso y terminarla en ese momento. O sea, no se puede iniciar un sumario por cualquier cosa, tienen que ser cuestiones graves y fundamentadas. Entonces, supongamos que el fiscal instruye el sumario porque encuentra que hay un mérito suficiente. Lo que va a hacer a continuación es recabar pruebas. Vamos a la parte de investigación. Claro. En la segunda etapa es la etapa de investigación. Va a revisar documentos, va a solicitar oficios, va a tomar declaraciones de diferentes personas y también puede tomarle declaración a la persona que está siendo inculpada. Y una vez que termina este proceso de investigación, que es un proceso de investigación previa, va, en atención a lo ya recabado, va a formular cargos. Y la formulación de cargos es una especie de acusación. Es como la formalización. En la formalización, oiga usted, no sé, don Pedro, se le formula cargos por, no sé, por corrupción, por desfalco o por, no sé, por acoso laboral. Y ese es uno de los derechos que tiene la persona que está sumariada, saber específicamente el por qué se le está acusando, el qué hechos se le están imputando. Eso es una cuestión clave en nuestra legislación. Sí, la Contraloría General de la República, a través de diferentes dictámenes, ha señalado que la acusación tiene que ser específica, no puede ser genérica. Si alguien va a acusar a algo, algo... tiene que decir específicamente por qué, de fecha, qué, dónde, cuándo. ¿Qué me dijo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No puede ser cualquier cosa. No puede ser me miró feo, yo pensé que me estaba hablando a mí, pero le estaba hablando a otra persona. No, tienen que ser cuestiones bastante concretas y específicas. Así es. No es al lote esta cuestión, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa musical súper cortita y ya volvemos para seguir hablando de los sumarios. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Recuerden que este programa está es con auspiciado el patrocinio de Cáceres Avendaño. Sí. Bueno, estábamos hablando el día de hoy acerca de los sumarios administrativos. Hablamos de qué era un sumario respecto a los funcionarios públicos y nos quedamos en las etapas. Sí, vimos el inicio del sumario, la instrucción del sumario, la oportunidad que tiene el fiscal de recabar información para ver si es que hay o no mérito para formular cargos. Y una vez que determina que hay mérito suficiente, formula cargos, que es lo que hablábamos de una especie de acusación hacia el funcionario público. Si lo lleváramos como un símil del juicio, sería como la demanda. Claro, sería como una demanda y, como toda demanda, le va a dar oportunidad a la contraparte, en este caso a la persona que está siendo sumariada, de defenderse. Exacto, porque eso hablábamos recién, que siempre tienen que estar resguardados los derechos de ambas partes, no solo de una. Sí, acá hay algo importante, que en esta etapa previa de investigación que hace el fiscal, el sumario es secreto. Ah, sí, cierto. Sí, bueno. Y una vez que se le formulan los cargos, el sumario es público, pero para el sumariado, para la persona que está siendo objeto de la investigación. No es para cualquier persona. O sea, ¿sabes qué? Esa es una de las preguntas que me han hecho harto. Si esta información es pública, porque dentro de una municipalidad del sur, bueno, tienen ahí harto tema. Entonces, una de nuestras clientas me preguntaba eso, si es que el resto de sus compañeros de trabajo pueden tener acceso al sumario administrativo. No debieran tener un acceso porque no es público para todos. Ahora, si hay un dictamen, o sea, hay una resolución que pone término al sumario, que lo vamos a ver después, eso sí ya adquiere el carácter de instrumento público, de carácter administrativo, y sí podrían acceder. Pero al sumario, como a las declaraciones... Pero los involucrados solamente son los que pueden y deben tener acceso a la carpeta investigativa. Ellos sí pueden pedir copia de todos los antecedentes. ¿Sabes que también me preguntaron si en un sumario se podía pedir información respecto de otro sumario? Y ahí sí se puede, porque es una materia probatoria que se está utilizando dentro de la misma institución. Siempre que estén relacionadas, claro está, porque si no tienen nada que ver, no habría una vulneración a los derechos de esa tercera persona. Claro. Bueno, ahí hay que justificar la pertinencia. O sea, yo no puedo pedir cualquier cosa, tengo que justificarla, tiene que tener relación con la causa y por eso y el que decide, en ese caso, es el fiscal. El fiscal, que recordemos, es uno de los funcionarios que ha sido designado como ente investigador de esta situación que se está provocando. Sí, bueno, nos quedamos en la formulación de cargos.
la formulación tiene que ser específica, detallada, no puede ser cualquier cosa, y con esto se le comunica al funcionario que está siendo objeto de un sumario. ¿Qué tiene que hacer el funcionario? Defenderse. ¿Cómo lo hace? A través de los descargos. Exacto, vamos a los descargos. Sebastián, ¿cuál es el plazo que tiene el sumariado para realizar los descargos? El plazo que tiene es de 5 días. Y Ya. estos días son hábiles y son administrativos. Y ¿Qué aquí, significa eso? los plazos administrativos dentro de la ley 19.880 son de lunes a viernes. No como en materia laboral del Código del Trabajo, hay que podría ser de lunes a sábado, exceptuando domingos y festivos. Exacto, es súper importante que esto, a pesar de ser un procedimiento interno, tiene ciertas reglas y se debe cumplir con todas ellas, con estas reglas que son de forma y que también son de fondo. Y otra pregunta que nos hacen harto, ¿para hacer los descargos lo puede hacer el funcionario solo o necesita patrocinio de abogado? Sí, en este caso, este procedimiento no requiere el patrocinio de un abogado. Se puede una persona defender sola, pero obviamente aquí hay cuestiones bastante técnicas y de conocimiento previo, que son los dictámenes de la Contraloría, que son necesarios poder manejarlos para poder defenderse adecuadamente. Porque la verdad es que nos han llegado muchos sumarios a nuestras manos, pero que están avanzados. Después de los descargos, y lamentablemente la gente con lo que sabe trata de defenderse, pero lo hace de forma precaria porque escriben no estoy de acuerdo, no es efectivo. O las no es cierto. declaraciones, cuando van a dar declaraciones, ahí la embarran harto. Sí, las declaraciones también, cuando citan a declarar a la persona que está siendo objeto del sumario, cuando aún es privado, generalmente permite al fiscal obtener información que de otra forma no obtendría. Exacto. Y de ahí se agarran y van recabando más y van armando de mejor forma los cargos. Y obviamente aquí estamos hablando de qué hacer en caso de que uno sea objeto de un sumario, y aquí nosotros le recomendamos que, como en materia penal, guarde silencio. Sí, sí, guarde Nosotros les silencio. recomendamos que se asesoren bien. Nosotros la verdad que vemos hartos temas de sumario. No es fácil encontrar un abogado especialista en este tema porque estamos hablando de un tema que es de derecho laboral, pero a la vez también de derecho administrativo. Entonces es como encontrar una aguja en un pajar. Sí, como un cirujano de uña, como dice Dani siempre. No, yo digo un traumatólogo de dedo, traumatólogo de rodilla. Sí. Si a usted le duele la rodilla, no va a ir al dermatólogo, usted va a ir al traumatólogo. Entonces acá es exactamente lo mismo. Tiene que ir un abogado que sea especialista en este tema. Y nosotros tenemos vasta experiencia en materia tanto laboral como administrativa. Sí, y el tema del plazo para formular los descargos es breve, son 5 días, pero hay una clave aquí, que uno puede pedir la ampliación. Generalmente la resolución que formula los cargos dice se puede ampliar, o a veces no dice nada, pero se puede ampliar siempre y cuando se solicite dentro del plazo de 5 días. Así es. Sí. Claro que sí. Bueno, y tenemos que ver también las sanciones. Esto es súper importante. ¿Qué arriesga una persona por medio de este sumario? Pero ¿te parece si lo vemos a la vuelta del corte? Lo vemos a la vuelta. Seguimos conectados al www.radiohoy.cl porque somos el sonido de tu vida. Ya estamos de vuelta en nuestro programa el día de hoy, especialmente para funcionarios públicos y todos aquellos que quieran conocer un poco más de todo el ámbito público. Público y administrativo. ¿Cierto? Ya, estamos hablando de las etapas del sumario administrativo. ¿Dónde nos quedamos? Sí, nos quedamos en los descargos. El plazo para formular descargos, que son 5 días y que se pueden ampliar por otros 5 días más. Ya. Y aquí es importante que una vez que se formula la defensa, que la puede hacer, como ya dijimos, con el patrocinio de un abogado o de forma particular, personal, nosotros obviamente le recomendamos que se asesoren. Por Cáceres y Avendaño. Se abre un término probatorio, pero debemos solicitarlo. Y una vez que se pide, se establece un término probatorio de 20 días. Ya, pero eso de término probatorio es muy jurídico. Explícamelo en fácil. En fácil, las partes, tanto el fiscal como la persona que está siendo objeto de la investigación, pueden aportar pruebas. Eso. Testigos, declaraciones de parte, o sea, de las personas que la están acusando, por ejemplo, también pueden aportar documentos. ¿Y videos, por ejemplo? Videos, grabaciones. De hecho, el programa anterior hablamos sobre las grabaciones, que también son lícitas también en estos procedimientos administrativos.
Y también es importante que se pueden pedir oficios a otras instituciones. Como por ejemplo, ¿a quiénes? No sé, por ejemplo, si hay un acto de acoso sexual que se está investigando, se podría pedir, no sé, una carpeta investigativa a la fiscalía. Exacto. Por Cuando ejemplo. hablamos de oficios, hablamos de que una institución, una entidad, puede pedir a otra que le informe algo de lo que esa institución tiene conocimiento. En el ejemplo que puso Sebastián, no sé, pongamos que hay una investigación de un hospital público está haciendo el sumario y ahí en ese caso se puede pedir información a otra institución, como por ejemplo el Ministerio Público o cualquier institución en realidad. Sí, ya. Entonces, una vez que se desarrolla esta etapa investigativa, ya el fiscal está en condiciones de establecer si es que los cargos se encuentran o no acreditados. Ya, ¿qué pasa después? Ya, si el fiscal considera que no se acreditó lo que se estaba acusando, se va a dar por sobreseído el procedimiento sumario y se va a terminar sin sanción. Exacto. Pero si considera que los cargos están bien formulados y se lograron acreditar lo que se estaba señalando, va a aplicar sanciones. Y esas sanciones son de distinta índole. Pueden ir desde sanciones muy chiquititas, como las amonestaciones. Amonestación verbal, amonestación escrita. Que es en el fondo usted no lo vuelva a hacer. Es como, oiga, mire, esto pasó, no lo vuelva a hacer, amonestaciones. También pueden ser en casos más graves, la sanción más grave que tienen es la destitución y la inhabilitación. Sí, también las multas. Las multas son... Esos son más comunes. Son comunes. Entonces, en orden jerárquico debería ser una amonestación verbal, una escrita, una multa, la suspensión temporal y la destitución. Exacto. Y la destitución es grave no solamente porque pone término al vínculo con el organismo administrativo, sino que también impide a este funcionario desempeñar funciones en otras instituciones, en otros organismos públicos dentro de 5 años. La sanción es bastante grave. Eso es fuerte. Se les inhabilita en el fondo para que presten servicio en cualquier otro organismo público. Sí, pero esto está reservado solamente para casos graves. El fiscal no debiera, por un tema de proporcionalidad, aplicar la destitución para cualquier caso. Tienen que ser cuestiones reiteradas, graves y que lo ameriten de acuerdo a las circunstancias particulares de la persona que está siendo objeto del sumario. Justamente uno de los beneficios de tener abogados como nosotros, de tener abogados en la defensa de un sumario administrativo, es que nosotros procuremos que la sanción que se ponga no sea una sanción desproporcionada. Que, por ejemplo, si el hecho es un hecho, no sé, a lo mejor puntual, un hecho sencillo, una cuestión que no revista mayor gravedad, no termine en una sanción tan potente como es la destitución. ¿Cierto? Sí, también, igual que en el ámbito penal, sabemos que existe la irreprochable conducta anterior, la colaboración eficaz. Claro. En materia del sumario administrativo, que es un procedimiento sancionatorio, también se aplican estas rebajas o estas consideraciones particulares hacia la persona que está siendo objeto del sumario. Como por ejemplo, si no tiene otra sanción administrativa, el fiscal debiera considerarlo como un atenuante. Si tiene buenas calificaciones, también debiera considerarse. El tiempo que lleva desarrollando funciones dentro de la institución también debe ser considerado. Y debe aplicarse una sanción proporcional. Y lo que hace el fiscal no es sancionar, sino que lo que hace es proponer una sanción. Y quien resuelve es el director del hospital, por ejemplo, o la jefatura de algún ministerio. ¿Ya? Ahí va a depender de cada institución. Hay muchas, así que no podemos entrar en detalles, pero no es el fiscal el que resuelve, sino que es quien propone una sanción. ¿Ya? Exacto. Ahora, ¿qué pasa después? Si hay una sanción administrativa, lo que corresponde y es visada por la jefatura, el funcionario que está siendo objeto del sumario tiene herramientas para poder impugnar, atacar y contradecir lo que se resolvió en el sumario. Exacto. No tiene por qué estar de acuerdo. O sea, siempre en todo orden de cosas, nuestro ordenamiento jurídico tiene que establecer la posibilidad de que hayan recursos. Sí. En este caso, ¿qué tipo de recursos tenemos? Sí, hay derechos que son constitucionales y que también son derechos humanos, dentro de los cuales está, y se señala la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, que habla sobre cuáles son los derechos que tienen las personas que están siendo objeto de un proceso. Tienen derecho a la defensa y también tienen derecho a recurrir a una institución superior. Entonces, aquí lo que se hace en el sumario administrativo es presentar un recurso que se llama recurso de reposición y que se presenta ante el mismo organismo. ¿Y que tiene el plazo de? De 5 días. Exacto. Ya, entonces se puede presentar este recurso para que reconsidere la medida y se pueden aportar nuevos antecedentes. Y junto con eso se puede presentar un recurso que se llama jerárquico, que tiene el mismo plazo
y es para que lo conozca el superior. Por eso se llama jerárquico, que es una especie de apelación. Claro, que lo conozca el jefe. El jefe del superior jefe. jerárquico de la institución. En Sí. el fondo, si es un hospital, por ejemplo, el que esté arriba, que puede ser a lo mejor un servicio de salud, Claro, depende. va a depender de cada organigrama institucional. Exacto. Pero hay un recurso que no se utiliza, que está medio escondido dentro del procedimiento administrativo, que es el recurso de invalidación. ¿Que lo conoce quién? Lo conoce también el superior jerárquico, pero tiene una característica particular que tiene un plazo de 2 años. Generalmente en el procedimiento administrativo los plazos son cortos y la gente llega atrasada generalmente a consultar a un abogado cuando ya tiene la destitución en las manos. Entonces hay ciertos plazos que se han vencido, pero el de invalidación, que es un recurso bastante específico, procede dentro de 2 años. Y tenemos también la posibilidad de recurrir ante la Contraloría. Sí, ante la Contraloría General de la República también se pueden impugnar los actos administrativos. Este es como el jefe de todos los organismos públicos y es bastante serio. O sea, tiene la obligación de velar por Sí. la legalidad de los actos. Claro, va a revisar los aspectos formales sí del procedimiento, no va a entrar en el fondo del asunto, va a revisar si se respetaron los plazos, si hubo igualdad de armas, por ejemplo, ambas partes tuvieron la oportunidad de rendir prueba, si se respetaron los recursos, también si la sanción es o no proporcional a lo que ¿Sabes se qué? está Nos acusando. están llegando hartas consultas porque, bueno, antes del programa nosotros avisamos por medio de nuestras redes sociales y otros medios que íbamos a estar tratando hoy día un tema especial para los funcionarios públicos porque la verdad que nosotros teníamos otro tema pensado para hoy, pero nos han llegado hartas dudas sobre sumarios, entonces preferimos tratarlo hoy, ¿cierto? Sí. Juanito, ¿tienes por ahí alguna de las preguntas que nos llegaron? Sí, exactamente. Me están preguntando por acá, ¿cuánto es el tiempo de resolución en un sumario administrativo antes de la ley Karim? Qué buena pregunta. Sí. Esa es una pregunta que incluso los mismos funcionarios administrativos que están a cargo de esto se hacen. ¿Ya? En principio, el plazo que establece la ley de procedimientos administrativos es de 6 meses. Cualquier procedimiento administrativo, ya sea una solicitud de licencia, no sé, de conducir o incluso un sumario administrativo, todo tiene el plazo de 6 meses. Es la regla general para todo. Si usted pide algún bono, algún subsidio, todo es 6 meses. Esa es la regla general. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Que estos plazos se extienden más de la cuenta y si se extienden, no hay ninguna sanción establecida en la ley. Por lo tanto, los funcionarios dejan pasar el plazo. Pero para eso usted tiene abogado. Y Hace este poquito plazo- salió una, Sí. una resolución. Este plazo no es eterno siempre y cuando tenga la asesoría jurídica, porque lo que ha dicho la Contraloría General de la República y también las Cortes de Apelaciones, conociendo recursos de protección, es que este plazo no puede exceder los 2 años. O sea, si hay un sumario que se excede en 2 años, ese sumario ha decaído. Opera lo que se denomina el decaimiento del acto administrativo, que es como la pérdida de la finalidad. O sea, no es justo ni tampoco proporcional que una persona esté siendo objeto de un sumario durante 2 años. En Signif- buen chileno se demoró mucho, así que jodió. Claro, como ¿Qué te parece? pasó la vieja. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No puede ser eterno el sumario, pero tiene que pedirse esto, tiene que ejercerse una acción. Porque ¿no? si no va a estar ahí eternamente durmiendo. Sí. O sea, la verdad que es bien común que todo tipo de procedimiento administrativo sea muy largo, sea tedioso, que haya mucho desconocimiento. Entonces, por esa misma razón, la Contraloría ha dicho, hey, no se puede demorar más de 2 años porque tiene que haber certeza jurídica en este tipo de procesos. Claro, la gente llega, no sé, a veces la cuestión es bastante grave porque los suspenden del cargo. Los suspenden del cargo, le establecen una multa que es preventiva y durante 2 años se quedan con la mitad de su sueldo. Entonces Las es bastante multas, grave. eso te iba a decir, las multas generalmente son del 50% del sueldo Sí. o de un porcentaje del sueldo. Entonces, durante mucho tiempo pueden estar con una multa que se lleve gran parte de su sueldo y tiene que saber la gente que ahí se puede hacer algo. Se puede hacer algo y es lo que corresponde. Y todo esto basado en que el procedimiento también administrativo debe ser justo y racional. Y cuando ya se extiende, deja de ser justo y racional porque no hay una razón suficiente para extenderlo durante este tiempo. Sebastián se apasionó con este tema. Es que te gusta a ti este tema. Me gusta este tema. Sí, no, es sí, que sí. la verdad es que hay harta Sí. injusticia y desconocimiento en materia de los sumarios administrativos y
Y los fiscales, la verdad es que son funcionarios que probablemente desarrollan otras funciones que no son abogados. Sebastián cuando contesta un descargo lo hace así como con intensidad y le pone color, y así lo que... ponen a un funcionario que generalmente no es abogado a desarrollar funciones que no le son propias y lo hacen como pueden, con buena voluntad Voy a contar una probablemente. infidencia. Hoy día estabas muy enojado en la oficina porque llegó una resolución. Cuéntanos de qué se trataba. Ya, es una resolución que estamos llevando a cabo un sumario. Pedimos que La se abriera... defensa de un sumario. Sí, la defensa de un procedimiento sumario. Y pedimos que se abriera el término probatorio. Ofrecimos testigos y el fiscal, de forma bastante arbitraria e injusta, dijo que no correspondía el ofrecimiento de los testigos porque no eran pertinentes. Dijo, no decía... Pucha, a ver, No, decía que supuestamente Eso. o que podrían no tener conocimientos personales sobre lo que iban a testificar. que no iban a servir para nada los testigos porque en el fondo estaban... como que no Que era- sabían que nada, eran eran como terceros de oídas. Testigos, Eso era. testigos de oídas, Testigos claro. de oídas. Y ¿Y cómo obviamente, sabe él eso? claro, eso es lo que tengo que hacer ahora, pues contestar esa ¿Cómo resolución. sabe él eso si los testigos no han declarado todavía? Si no permitió que declararan. No, pero nos va a ir bien, porque aquí la Contraloría General de la República dice que debe, aquí en materia administrativa hay libertad probatoria y las partes tienen la oportunidad de presentar testigos y deben escucharlos y luego, una vez que se escucha su declaración, ahí es el fiscal donde debe pesar, evaluar y valorar la prueba, no antes, Está no a haciendo priori. un pronunciamiento anticipado. Eso está mal, señor fiscal, si nos está escuchando. no corresponde y lamentablemente se va a anular su Pero, o sumario. sea, Sí. seguro. Sí. Más con toda la rabia que Sebastián estaba redactando ahí esa yo reposición. no tengo rabia. Ya, pero tenemos más preguntas, pero vamos a ir antes a una pausa comercial y a la vuelta vamos a estar respondiendo las preguntas que nos están llegando. Ya estamos de vuelta después de esta canción bonita. Ese es el título. Ah, ya. Estamos hablando de los sumarios administrativos. Ya vimos las etapas, vimos hartas cosas. Estábamos respondiendo algunas dudas. Juanito, ¿tenemos por ahí alguna consulta? Tenemos otra consulta, dice, hola, mi nombre es Claudia, ¿te pueden rechazar los testigos solo por testificar del... No, solo testificaron los del demandante, algo así. Ah, Ah. mira, justo lo que estábamos conversando. Sí, lo que estábamos conversando es que ambas partes tienen la posibilidad de aportar pruebas, tanto la persona que está haciendo la denuncia como la persona que está siendo objeto del sumario. Debe haber igualdad de armas, eso es lo que debe entenderse en este contexto. Igualdad de oportunidades para ofrecer documentos, testigos, y aquí hay libertad probatoria, no es que estén los documentos o los testimonios limitados de alguna forma. Aquí hay libertad probatoria en materia administrativa, por lo tanto, lo que tiene que hacer, en este caso el fiscal, es recibir toda la prueba y luego, al final, valorarla, porque no puede presumir que un testigo va a decir una cosa u otra, porque obviamente no lo ha escuchado, no sabe, no puede imaginarse que aquí los abogados sabemos que aquí las cuestiones son objetivas. No lo que creo, no lo que pienso, no lo que siento, sino lo que es, lo que dice y de qué se tratan las cosas. Exacto, justamente como estábamos conversando, el fiscal no puede realizar un pronunciamiento anticipado sin saber qué prueba van a rendir. Él tiene que aceptar las pruebas y luego de eso emitir recién un pronunciamiento. Juanito, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, me están preguntando por acá, ¿qué pasa con los fiscales pocos preparados en el sistema público? Tremendo tema este. Sí, bueno, ya advertimos un poco la respuesta. Hay fiscales que obviamente no son abogados, desarrollan otras funciones, por razones de grado los colocan a investigar y no están preparados suficientemente, pero generalmente los organismos públicos cuentan con departamentos de compliance o de abogados donde se revisan los documentos y por lo tanto debiera haber un asesoramiento interno. Así que esta falencia de los fiscales debiera estar suplida por un equipo de abogados que debiera estar dentro del organismo administrativo. Exacto. O sea, la idea es que los fiscales sean lo más preparados posible, que puedan ser objetivos, capacitados, que conozcan muy bien el procedimiento y que resguarden, como decíamos, los derechos de los involucrados. Sí. Me tocó de cerca, de hecho, mi primo, si me está escuchando, es funcionario público Saludo a y mi también mami. le toca hacer sumarios y me dice que no, nadie los prepara.
No hay ningún Ya. tipo de capacitación, es como que... Hola, tú eres fiscal. Tú eres fiscal, aquí está la ley. Y la ley es muy, muy difícil. Aparte que en los procedimientos administrativos se mezclan muchas leyes, dictámenes. No es fácil, ¿ah? No es fácil, hay que saber. Es que claro, porque lo que hablábamos recién, de también tener buenos abogados que en el fondo sepan de materias, por un lado laborales y por otro lado administrativas. Y piensa que si, por ejemplo, estamos en contexto de una municipalidad, tienes que saber derecho municipal, cuestión que no es tan fácil. Tienes que saber derecho administrativo, hay muchas leyes especiales que rigen en este ámbito, entonces son cuestiones muy, muy específicas. Sí. Así que hay que tener cuidado y asesorarse bien en este tipo de causas. Y Así Juanito, es. ¿hay alguna otra pregunta? Yo tengo las otras. ¿Sí? Tengo varias. Me dicen, un sumario anterior, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia para hacer prueba en un sumario posterior? El sumario o sea, entiendo que están tratando de traer un sumario a otro sumario como medio de prueba. La verdad es que no tiene un plazo, porque es un documento en la práctica y por lo tanto no vence. Y el fiscal va a tener que analizarlo en su mérito, no tiene un plazo determinado. Es como si trajeran un documento del año 1800 a la fecha, va a tener el valor probatorio que tiene ese documento, no va a variar por la fecha donde se emitió, sino que se tiene que valorar en contexto con la otra prueba. Claro. Después dice, el sumario administrativo, cuando es aceptado por la dirección de un hospital, ¿los fiscales pueden darnos al lugar? Sí, al inicio hablamos de esto, que cuando se recibe una denuncia o se trata de iniciar un sumario, el fiscal tiene que analizar el mérito del mismo y si es que no tiene mérito suficiente de una infracción propiamente tal, podría declarar sobreseído el sumario y no darle curso. Así que podría hacerse de esa forma, podría terminar al principio, o sea, podría no empezar, esa es la clave, podría no empezar, pero generalmente cuando hay mérito suficiente, esto continúa. Mira, acá nos cuentan que hay un sumario que se inició en el año 2021 y salió la resolución a finales del año 2024. Sí. Lo que hablábamos antes del decaimiento del acto administrativo debe ser solicitado mientras está pendiente la resolución, no con posterioridad. En ese caso, el sumario ya al haber finalizado no se puede atacar por la forma en la que la estábamos proponiendo, pero igual hay que ver el caso a caso. Hay ciertos plazos que dijimos que se pueden estar rigiendo, como por ejemplo para el recurso de reposición, el jerárquico, que son breves, son de 5 días, pero está el otro que es el de invalidación, que son 2 años. Y la Contraloría, que ahí también cumple un rol súper importante. Claro, ahí son 10 días. 10 días que se puede presentar la denuncia ante la Contraloría. Entonces son plazos bastante breves, por la general. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿cómo se puede obtener el resultado de un sumario si se ha intentado contactar al empleador anterior y se solicitó además por ley de transparencia? Si se le cursó un sumario a la persona, ya dijimos que esto es público para las personas que están siendo objeto del sumario. Por lo tanto, lo que deberá pedir es copia del sumario administrativo y debiera otorgársele. Lo hizo bien si es que lo pidió por ley de transparencia. Tiene derecho a acceder a esa información y también tiene derecho a que se le conteste. Ahora, con el tema de la ley de transparencia también rigen los mismos plazos. O sea, no lo pueden tener esperando 6 meses para que le entreguen información. Tienen que responderle. Puede decir la respuesta de la ley de transparencia que tienen la información o que no la tienen, pero no pueden no contestarle. Silencio administrativo. Ahí aplica el silencio administrativo, que también tiene que ver con este plazo de 6 meses. Exacto. Bueno, hartas preguntas respecto a este tema. La verdad que estuvo bien interesante nuestro programa de hoy. ¿Te parece, Sebastián, si hacemos un resumen de lo que estuvimos hablando hoy? Sí, podemos hacer un resumen. Bueno, primero hablamos de qué es un sumario, luego hablamos de las etapas que componen el sumario, la formulación de cargos, las sanciones que pueden aplicarse a un funcionario público. Hablamos que puede ser amonestación verbal, escrita, las multas y la destitución, que tiene una sanción bastante grave aparejada, que es que no pueden desempeñar cargos públicos durante los 5 años posteriores. Así que es súper grave eso. Y también vimos, respondimos varias preguntas que son bastante importantes y yo creo que en resumen, creo que hay que asesorarse bien en estos casos desde el inicio.
¿ya? Porque En ambos casos, ¿ah? En ambos casos. Si es que a un funcionario lo notifican de que está sumariado, asesorarse bien, pero también del otro lado, si alguien es víctima de algún tipo de situación, de algún tipo de injusticia, que considera que tiene que haber una investigación para que haya algún tipo de sanción contra un compañero de trabajo, alguien que sea jerárquicamente superior, o cualquier persona en realidad que haya ejecutado algún tipo de acto que vulnere sus derechos y que considere que dé para un sumario. Sí. Ahí también hay que asesorarse. Y hay algo, una clave que quería dar, es que hay funcionarios que le hacen sumario de forma indiscriminada, de forma arbitraria, con el objeto quizás de perjudicarlos laboralmente. Quiero decirle a esos trabajadores que pueden denunciar a esas personas que los están acusando falsamente. De hecho, la ley de procedimiento administrativo dice que si se realiza una acusación falsa, puede ser objeto de un sumario y que podría incluso terminar con la destitución, porque ahí se está faltando a la probidad, al correcto funcionamiento del funcionario, y podría terminar destituido la persona que realizó una acusación falsa. Por eso los invitamos a ocupar estas herramientas que son justas, de forma correcta, no abusar del derecho, sino que hacerlo cuando corresponda. Y no hacer sumarios por cualquier cosa, sino que cuando haya un fundamento real. Sobre todo ahora que está totalmente vigente el tema de la ley Carín. Se da harto ese tema, de que hay acusaciones que de repente no tienen tanto sustento, que a lo mejor son acusaciones basadas como en cuestiones subjetivas, me miró feo, no sé, hoy día como he escuchado por ahí, todo es ley Carín, entre Sí. comillas. Entonces, si bien la ley Carín nació para resguardar los derechos, para generar un mayor beneficio a los trabajadores de nuestro país, tiene que ser bien ocupada. Sí, no hay que instrumentalizar la ley con objetivos que no corresponden. Como toda herramienta se puede ocupar bien, como un martillo se puede utilizar para construir una casa, también se puede utilizar para incluso Destruir. destruir una casa o dañar a alguien. Entonces, esta es una herramienta que debe ser bien utilizada y los invitamos a ocuparla como corresponde. Exacto. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa Tu Voz Laboral. Los esperamos todos los jueves a las 16 horas. Vamos a estar conversando siempre de derecho laboral, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales como Cáceres y Avendaño y a dejarnos las dudas que tengan. Hay algunas que no alcanzamos a contestar, pero les vamos a responder por mensaje. Sí, en nuestro próximo programa vamos a hablar de los despidos. Así que acuérdense, el próximo jueves a las 4 nos vemos aquí en Radio Hoy. Muchas gracias, que estén bien. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales.